sobre todo a Manuel Campillo, porque ya estuvo el año pasado, quizá el anterior, se nos pasa de un día para otro enseguida el tiempo. Y hoy fíjate qué programa tenemos. Importantísimo. Así que, como ya conocéis todos, o casi todos, por eso en primer lugar voy a presentarme. Me llamo Manuel Campillo, soy psicólogo, trabajo en el campo de la psicología clínica, colaboro en varios proyectos de investigación, tanto en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Juan Carlos, como en la Facultad de Psicología de la UNED. Y trabajo también sigo estudiando, esto es como una enfermedad crónica de la que uno no se acaba nunca de curar. Estoy en la Escuela Internacional de Doctorado de Ciencias de la Salud, también aquí en la Universidad de Juan Carlos. Y bueno, he trabajado durante años como psicólogo forense, por lo que estoy especializado en la valoración de daños y secuelas psíquicos, así como la valoración de estado mental. Antes de comenzar, pues me gustaría daros las gracias por invitarme de nuevo a estar aquí con vosotros para hablar en esta ocasión del Alzheimer. También quiero dar las gracias pues, a todos los que en la Universidad de Juan Carlos han colaborado pues, para sacar adelante este proyecto. Tanto pues, el catedrático de Medicina, Gil, los doctores de Psicología, José Luis González y Juan Ardoy, Andrés Losada. Bueno, es mi terapeuta particular, me ha enseñado a ver el Alzheimer desde otra perspectiva. Y bueno, todos mis compañeros que han colaborado, pues tanto Leandro, fisioterapeuta, profesor en la Universidad de Santander y que trabaja con enfermos de Alzheimer, María, Jorge, Cristina, Laura, en fin, muchísima gente que me ha ayudado a sacar adelante este proyecto. Bueno, pues vamos al lío. Normalmente, si nosotros preguntamos a la gente qué es el Alzheimer, la gente más o menos tiene una idea de lo que es. Nos pueden hablar de que es una enfermedad mental, otros nos pueden comentar que es un trastorno neurológico degenerativo, esto es que va más con el paso del tiempo, y otra gente pues, nos puede decir que es demencia. Si os acordáis, en la última ocasión que estuve aquí con vosotros, comentamos la definición de demencia y decíamos que era un síndrome, que era adquirido, que estaba provocado por una patología orgánica, que en un individuo sin alteración a nivel de la conciencia le provocaba un deterioro persistente de diversas funciones cerebrales superiores y que afectaba significativamente a su actividad social o laboral. Si yo os cuento este ladrillo así de golpe, probablemente no comprendáis la esencia de la definición, pero si os acercamos un poquito al átomo de la misma, lo vais a entender todo mucho mejor. Hablamos de que la demencia es un síndrome porque es un conjunto de síntomas, es un conjunto de enfermedades, es adquirido para diferenciarlo de otras patologías, como por ejemplo puede ser otras de origen ya en el nacimiento, como puede ser el antiguo retraso mental, actualmente discapacidad intelectual, provocado por una patología orgánica, para diferenciarla de una etiología de origen psíquico, como puede ser una depresión exógena. En un individuo sin alteración a nivel de la consciencia, podemos hacer un diagnóstico diferencial y lo diferenciamos de, por ejemplo, un delirium tremens, en el que la consciencia está alterada igual que la atención. Provoca un deterioro persistente, un deterioro para diferenciarlo de un deterioro agudo, que es un deterioro mucho más suave, de diversas funciones cerebrales, 3 o más, superiores, pensamiento, memoria, atención, conciencia, bien, que afectan significativamente a su actividad social y o laboral. Pero probablemente el siguiente paso sería decir, entonces, ¿toda demencia es Alzheimer? Pues no. Ya comentábamos también en la otra ocasión que estuvimos juntos que había distintos tipos de demencia. La primera de las cuales eran las degenerativas, en las que encuadramos aquí a demencia senil o Alzheimer. Es importante que sepamos que la demencia senil no toda es Alzheimer, sino que aproximadamente 2/3 de la demencia senil significa antiguo, viejo, una palabra que no gusta a ninguno, pero 1/3 de las demencias seniles corresponden a otro tipo de enfermedad, como puede ser el Parkinson, ¿de acuerdo? La siguiente grupo de demencias serían las vasculares. Nos vamos a encontrar con frecuencia demencias mixtas, Alzheimer junto con vasculares. Las vasculares son todas estas demencias producto de los microinfartos cerebrales, van una serie de dos tipos, producto de isquemias, ¿no?
que es el vaso sanguíneo, y este vaso sanguíneo queda bloqueado por un trombo. Un trombo primario, que se puede encontrar en el encéfalo, o un trombo secundario, que proviene de un primario de otra parte del organismo. Este sería un grupo de las demencias vasculares. El segundo grupo serían las hemorrágicas, de un vaso sanguíneo encefálico, y este pues se rompe. Bien, aproximadamente el 80% de las demencias vasculares son producto de isquemias y un 20% producto de hemorragias. El siguiente tipo serían las infecciosas, producto de las que nos vamos a encontrar en los estadios finales del SIDA, hidrocefálicas, producto de la hidrocefalia, esta alteración, el líquido cefalorraquídeo, neoplásicas cerebrales, como comentábamos, era por causas del meningioma, este tumor en la unión del encéfalo con el hueso. Las metabólicas, producidas por el hipotiroidismo, alteraciones de tiroides, que produce una disfunción en el organismo. Bien, las carenciales, comentábamos que era por la enfermedad del sorco, que es una enfermedad de los niños de Buteros del África, en el que se produce una inflamación del abdomen. Hay procesos demenciales asociados a esta enfermedad. Las tóxicas, hablábamos de alcoholismo en los estadios finales, junto con la aparición del síndrome de Korsakoff, con la aparición de movimientos incontrolados motores. Hay un proceso demencial funcionando incluso. Traumáticas, comentábamos pues, que por un traumatismo cráneoencefálico podemos llegar a desarrollar un proceso demencial. Comentábamos el caso de Super López, un industrial hace más de 30 años español, que fue acusado en Alemania de espionaje industrial, y durante todo ese proceso pues, tuvo un accidente de coche que provocó un traumatismo cráneoencefálico y el desarrollo de una demencia. Desmielinizantes, estas muy interesantes. Tenemos que saber que el sistema nervioso está compuesto por un grupo de células de diferentes tipos. Las más importantes son las neuronas. Las neuronas transmiten información de todo tipo de un punto a otro del organismo. Las neuronas están compuestas por la información, viene por aquí, a las dendritas, de las dendritas pasa al soma y del soma pasa al axón. Dependiendo de la información que estén llevando, hay neuronas que tienen una cápsula de grasa que es la mielina. Por causas víricas, esta mielina se pierde y puede producir un engrosamiento de una inflamación de la neurona, lo que desemboca en la esclerosis múltiple. O lo que se puede producir, que esa motoneurona, lo que se produce en ella es una degeneración, una muerte neuronal, provocando la esclerosis lateral amiotrófica. Y por último, la psiquiátrica. Las psiquiátricas son de la final tras sucesivos episodios esquizofrénicos, tienen una base demencial. Bien, seguimos. Vamos a ver un vídeo muy cortito de cómo se produce inicialmente la Alzheimer. Lo he visto muy interesante, y aunque está en inglés es un poco arapajoe, entenderlo entiendo y os lo puedo ir comentando poquito a poco. ¿De acuerdo? Enfermedad de Alzheimer, explorando el cerebro. En inglés la traducción de cerebro, pues bueno, a lo mejor no es exacta. Más investigación probablemente sería investigando o explorando el encéfalo, o probablemente, hablando de Alzheimer, sería explorando el sistema nervioso. Fijaos, nosotros tenemos el sistema nervioso, que está compuesto de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto de encéfalo y médula espinal. El encéfalo es lo que conocemos ahí, la rosilla así, estaría convidado el cuerpo, ¿no? El encéfalo, compuesto de telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo, en fin. Y es el encéfalo lo que nosotros consideramos como cerebro. Bien, fijaos, cuando hablamos de enfermedad del Alzheimer, explorando el cerebro, explorando el telencéfalo. No, porque también está implicado el encéfalo, el sistema nervioso central, en lo que es la degradación que se produce en el Alzheimer. ¿De acuerdo?
Sí, el telecéfalo está formado por los dos hemisferios y cada uno de ellos tiene el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y aquí tenemos dos elementos fundamentales, que es el hipocampo, que está considerado a día de hoy como el microprocesador de nuestro ordenador mental, especializado en aprendizaje y memoria, y la vista, especializada en las emociones. Bien, es importante que veáis esto porque más adelante vamos a referirnos a ello. Alzheimer's disease was described for the first time in 1907 by the German psychiatrist Alois Alzheimer. Bien, la enfermedad de Alzheimer es descrita por primera vez en el año 1907 por un psiquiatra alemán llamado Alois Alzheimer. Performing a histopathologic study of the brain of his patient Augustine. Bien, cuando realiza un estudio histopatológico del cerebro de un paciente diagnosticado con demencia. Un estudio histopatológico es un estudio de fibras. Este estudio se realiza por muerte. No hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Suffering from dementia, he brought to light the presence of two types of lesions in the brain, senile plaques and neurofibrillary tangles. He reached the conclusion of a distinct. En este estudio, Alzheimer encuentra dos lesiones encefálicas diferenciadas, la presencia de placas seniles y la presencia de ovillos neurofibrilares. Bien, y entonces concluye su investigación diciendo que esta enfermedad es distintiva de otras enfermedades, de otras demencias, y que se produce en el córtex cerebral. Pensar que ahora mismo la investigación sobre Alzheimer no está centrada en la parte superior de la corteza, sino que está centrada en hipocampo y poco más, ¿no? Porque todo lo relacionado con demencia de Alzheimer se está basando en hipocampo y nada más. Entonces, ¿por qué en Alzheimer se centra en el córtex cerebral? Pensar que estamos en el año 1900. En esa época Alzheimer conoce a otro médico que se llama Brodmann, que es el primer investigador que le da por mapear la corteza cerebral y la divide en 52 partes. Entonces, Brodmann ya tenía información de qué regiones encefálicas podrían estar afectadas un poquillo en el tema de esta demencia senil tipo Alzheimer. Además, Alzheimer le llamó la atención una región que por las razones que fuera era un poquito más estrecha de lo normal. Entonces dijo, pues vamos a estudiar esta región. Y bueno, pues era el córtex frontal, las áreas de 9 a 12 de Brodmann. Bien. Disease of the cerebral cortex. 100 years later, thanks to current scientific techniques, research has made a great leap in understanding of the disease. Han pasado más de 100 años desde entonces y gracias a los avances en las técnicas de investigación se ha conseguido hacer grandes avances en la comprensión de la enfermedad. Nosotros sabemos que el cerebro, que el encéfalo está formado por neuronas. Claro, sí, pero volvemos a repetir, no es el telecéfalo, el sistema nervioso periférico también tiene neuronas. Las neuronas no son elementos microscópicos, hay neuronas que miden más de 80 centímetros y se encuentran en otras partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo. Aquí tendríamos el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Este es el responsable de las digestiones, es el responsable de controlar nuestros intestinos y este no funciona con el control de la consciencia, porque es autónomo, pero es fundamental y el número de neuronas que tiene este sistema nervioso es tanto como el que podemos encontrar en el encéfalo. ¿De acuerdo? Es lo que conocemos como el cerebro atómico. Bien, las conexiones entre neuronas no son físicas, son aéreas y se es a través de una figura que se llama la sinapsis.
que de la manera que funciona es de la siguiente forma. Bien, el impulso eléctrico llega al axón, que hemos comentado que es el elemento final, y incita un cambio químico que libera unas bolitas que se llaman neurotransmisores. Esas bolitas, cuando llegan a la región posináptica, a través de los botones terminales, incitan otra reacción química que conforma un impulso eléctrico de las mismas características que el inicial. Por ejemplo, si estamos hablando del hipocampo y digo que dejo un bolígrafo aquí en la mesa, pues tiene que salir en la siguiente neurona que he dejado el bolígrafo en la mesa. Si hay algún problema, producto de los neurotransmisores, producto de lo que sea, no va a llegar esa información a las siguientes neuronas, que es lo que está ocurriendo en la enfermedad de Alzheimer. ¿De acuerdo? ¿Eso es lo que hemos comentado? Sí. In Alzheimer's disease, 10 to 15 years before the appearance of the symptoms, two main lesions form in the brain. ¿Y qué operaciones para que no se produzca esa sinapsis? ¿Perdón? ¿Qué operaciones para que no se produzcan el Alzheimer y la sinapsis? Luego vamos a ver, no te preocupes. Ya luego con tranquilidad, cuando ya entramos más en el fondo de la problemática del Alzheimer, lo vais a entender. Bien. En la enfermedad de Alzheimer, 10 o 15 años antes de que aparezcan los primeros síntomas, ya se están produciendo las principales lesiones encefálicas que hemos comentado. Las placas seniles compuestas de proteína beta amiloide y los ovillos neurofibrilares compuestos de proteína GABA. Por favor, una resonancia magnética se ve 10 o 15 años antes. Es muy complicado de explicar eso. Ten en cuenta que estamos hablando de... conforme vayamos viendo el vídeo, lo vas a ir comprendiendo. Inicialmente, los ovillos neurofibrilares se centran, se focalizan en el hipocampo. Y sacar muestras del hipocampo a día de hoy no tenemos técnicas en vivos, en otros sí, pero en vivos no, con lo cual no hay mecanismo a día de hoy. Cuando está la enfermedad, una resonancia magnética se nota. Vamos a ver, yo voy a hablar de los casos que yo conozco. Mi madre es una enferma Alzheimer, claro, es adelantar. Conforme vayamos viendo, te lo voy comentando. Es que vamos a andar primero y luego ya lo vas a entender. A día de hoy es complicado, ¿sabes? Eso. Por lo que se guían la mayoría de los neurólogos, que son los que están tratando esta enfermedad en salud mental, en los hospitales, las pruebas de neuroimagen no les detectan una cosa excesivamente clara y tiran más de pruebas de psicodiagnóstico, esto es, pruebas neuropsicológicas. En este caso, hay una prueba que es el Minimental, que si hay alguien que tiene visualidad de información porque sonará, que la vamos a ver ahora y vamos a hablar de ella. ¿De acuerdo? Ya poquito a poco lo vamos a ir comprendiendo todo. ¿Cómo se forman las placas seniles? ¿Cómo se forman las placas seniles? En la superficie de las neuronas hay una proteína que se llama APP, la proteína productora del amiloide, que es seccionada por unas enzimas que cortan la proteína y conforman una nueva proteína, que es la proteína beta-amiloide. Esta proteína beta-amiloide se dirige hacia el espacio extracelular y en los cerebros de personas normales, en enfermedad de Alzheimer, se disgrega, se disocia sin ningún problema. ¿Qué está ocurriendo en los enfermos de Alzheimer? Que esta proteína, cuando llega al espacio extracelular, no se disocia, se produce un desbalanceo químico y, como no se disocia, es una proteína pegajosa, se va uniendo a otras proteínas beta-amiloides conformando lo que conocemos como las placas seniles. Hay investigaciones que se están realizando con estas enzimas que consideran que dependiendo del tipo de enzima que corte a la beta-amiloide, podrá esta disgregarse o no. Investigaciones muy recientes, hablo de hace muy poquitos años.
4, 5, que consideran que hay se llaman estas enzimas alfa, beta, gamma, o son llamadas en otras investigaciones base 1 o base 2. Pues consideran que la base 2 es la que corta adecuadamente a la beta amiloide, y la base 1, pues están en esas investigaciones, hablo de muy recientes. ¿Veis cómo se dirige la proteína hacia el espacio? Y es discretada en la gente, en la población normal, pero en la población con Alzheimer, la proteína se va uniendo hasta formar lo que conocemos como placas seniles. Bien, también me gustaría preguntar, bueno, vale, pero se forman las placas seniles y eso cómo afecta a la muerte de la neurona. Hay hipótesis que consideran que esta placa senil se adhiere a la neurona, porque está compuesta, como hemos comentado, de amiloide, que es altamente pegajosa, y entonces la neurona considera que eso es un intruso y quiere quitárselo. Al intentar quitárselo, lanza un ataque inmunológico, lanza un compuesto químico que cuando entra en contacto con la amiloide se vuelve en contra de la neurona, provocando la muerte de la misma. ¿Cómo se forman los curvillos neurofibrilares? Bien, como hemos comentado, la información viene de las dendritas, pasa al soma y del soma al axón hasta las conexiones sinápticas a través de este conducto. El interior de este conducto, pues esto lo podemos asemejar a lo que es un cable eléctrico. La parte de fuera sería el plástico y por dentro, pues en vez de llevar los hilos de cobre, lo que lleva son unos microtubos. Son como bolitas engarzadas a través una a otra y en varios niveles y engarzadas por una proteína que se llama la proteína tau. Bien, en los enfermos de Alzheimer, por una razón que todavía se está investigando, esta proteína tau se suelta de esta unión, provocando que los microtubos se separen y se pierda la continuidad del cable, por decirlo así, de lo que es el axón en este caso. ¿Qué ocurre? Que las neuronas son altamente especializadas y no van al romperse la continuidad, ¿vale? pues la información no pasa. Pero es que también la neurona necesita alimentarse a través de estos microtubos, porque es una célula altamente especializada y por sí misma no recibe las proteínas, no se las fabrica. Lo vais a ver qué es lo que ocurre. Ya estamos dentro. Esto sería lo que hablamos de los hilos de cobre. Esos son los microtubos, las retinas unidas por esos, ¿veis? Forma de al disgregarse, los microtubos se separan. La información eléctrica ya no puede pasar. Por lo tanto, la neurona acaba degenerando y muriendo. Hay investigaciones que están estudiando este proceso. En concreto, la Universidad de Oxford ha descubierto que hay otra proteína que es la que libera a la proteína tau, que se llama la proteína PIN1. Hay un fármaco que está ahora en una fase muy avanzada, que es el fármaco Renberg, que está intentando sujetar a la proteína tau a través de controlar la PIN1. Al no tener la continuidad, el esqueleto empieza a degenerarse, no hay alimentación a la neurona, se pierden las conexiones con otras neuronas, la información no pasa y la neurona acaba muriendo y formando lo que son los ovillos neurofibrilares. ¿Cómo afectan estas dos lesiones al cerebro? Ambas lesiones no comparten el mismo procedimiento de lesión, cada uno funciona de una manera totalmente distinta. Los ovillos neurofibrilares se fabrican en primer momento en el
hipocampo, lo que hemos comentado, que es la región altamente especializada en aprendizaje y memoria. which is essential to memory and learning. Then reach the whole brain following a central neuron. De aquí van a pasar al resto del encéfalo siguiendo un movimiento centrífugo, como el de las lavadoras. The process causes atrophy, which engenders global dysfunction. Claro, el proceso va a atrofiar capacidades cognitivas fundamentales, globales. Progression of the lesions corresponds with the symptoms of the disease. Claro, el progreso de la lesión va a corresponder con los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Como lo primero que va a afectar va a ser al hipocampo, y hemos dicho que la memoria es un elemento esencial en el funcionamiento, va a ser lo primero que va a encontrarse alterado. Which begin with memory problems, Empezarán con problemas de memoria, followed by problems of language, seguidos con problemas de lenguaje, recognition, reconocimiento de caras, reconocimiento de and estímulos, incapacity to perform gestures. incapacidad para gesticular. Senile plaques develop differently. Las placas seniles funcionan de otra metodología, son diferentes. They are initially observed in the cortex. Inicialmente se producen en el córtex, que hablábamos de Alzheimer, esa es la zona en la que se ven originariamente. Secondly, in the hippocampus. Posteriormente van a pasar del córtex al hipocampo, And then the senile plaques reach the whole brain, following a sensory metal. y de allí va a extenderse al resto del siguiendo un movimiento centrífugo. Their progression does not correspond to the symptoms of the disease. Claro, pero la progresión de la lesión no corresponde con los síntomas de la enfermedad. Podemos encontrar placas seniles en regiones encefálicas que no quedan alteradas su capacidad cognitiva, aunque la lesión está ahí. With numerous questions remain unanswered. Muchas preguntas quedan todavía por contestar, no se sabe. We know that the presence of the two cerebral lesions is necessary to develop Alzheimer's disease. Se sabe que la presencia de las dos lesiones es necesaria para que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer, pero no se sabe cuál va primero y cuál es la secuencia entre ambas. Todas estas cosas a día de hoy se desconocen. Una vez que ya sabemos cómo se inicia la enfermedad de Alzheimer, vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico diferencial de la enfermedad. Bien, el inicio, el enfermo, el paciente, va a tener pues, un malestar, quejas subjetivas de pérdida de memoria, se va a encontrar mal, puede darse cuenta de que tiene dificultades para recordar palabras, nombres, o pierde o coloca los objetos en sitios donde lo encuentra, y entonces lo normal que va a hacer va a ser dirigirse a su médico de familia. El médico de familia le va a valorar, dependiendo de la sintomatología que vea, lo derivará o no al neurólogo. El neurólogo le hará una serie de pruebas, unas pruebas de neuroimagen, unas pruebas de análisis de sangre, y le hará una serie de pruebas neuropsicológicas. Entre ellas destacamos el examen cognitivo. Esta prueba es la versión española de una prueba muy conocida en clínica internacionalmente, que es el Mini-Mental State Examination de Foster. Esta prueba nos va a permitir, entre ellas, el cálculo, la orientación, el lenguaje, la fijación y la memoria. Bien.
Esta prueba se puede obtener, en esta prueba se puede obtener una puntuación de 0 hasta 35. Una puntuación de 30 a 35 en la prueba que nos va a asimilar un GDS 1. Un GDS es la escala de degradación global. ¿De acuerdo? La fase clínica que corresponde a esta puntuación con este GDS, pues es que el sujeto está normal. El sujeto no tiene ninguna patología. Una puntuación en la escala MEC de 25 a 30 nos va a indicar que es un GDS2. Es cierto que habrá quejas subjetivas de pérdida de memoria, pero la fase clínica no puede decir que el sujeto tiene Alzheimer. Una puntuación en la escala MEC de 30 a 27 ya nos indica un GDS3, ya hay un deterioro límite, hay dificultades para recordar palabras, nombres, o pueden perder elementos, objetos de valor. Bien, ya cuando la puntuación es de 16 a 23 ya estaríamos hablando de un Alzheimer leve, un GDS4, ya hay olvidos de hechos cotidianos, recuerdos personales, hay capacidad para planificar viajes o finanzas y las actividades de vida diaria complejas. Un GDS5 tendríamos una puntuación de 10 a 19 y ya el Alzheimer es muy grave. Aquí ya encontramos incapacidad para recordar tareas como direcciones de teléfono, nombres de familia, de orientación de tiempo igual, ya la patología es mucho más severa. Mi madre tiene un GDS4. Un GDS6, el Alzheimer sería moderadamente grave, el paciente ya está olvidando el nombre de su cuidador en ocasiones, hay una desorientación ya mucho más severa, espaciotemporal, y existen cambios de personalidad, delirios, ansiedad y agresividad. Yo voy a hablar de mi experiencia y de lo que he hablado, y también la que he conseguido a través de hablar con otros cuidadores de enfermos de Alzheimer. Lo que es cambios de personalidad propiamente dicho en el paciente, yo no los aprecio. Mi madre sigue siendo exactamente igual. Un conjunto de características psicológicas que le van a dar su manera de idiosincrásica de pensar, interpretar, sentir, racionar y comportarse. Ella sigue siendo igual. Pierde capacidades cognitivas, pierde memoria, pierde orientación, pero estamos hablando de que es la misma persona. Sus rasgos de personalidad están conservados. Ya la puntuación de MEC, una puntuación 0, pues ya estaríamos hablando de Alzheimer grave, GDS7, hay una pérdida cada vez más progresiva de capacidad verbal, ya necesita ayuda para la higiene personal y alimentación, y la capacidad motora se va perdiendo hasta que ya le cuesta hasta andar. ¿De acuerdo? Me comentaba uno de mis compañeros que trabaja con enfermos de Alzheimer que es posible que de golpe y porrazo tienes de enfermo de Alzheimer un GDS3 o un GDS4 y se le dispara al 6. Pero bueno, si esto no es posible, tiene que ir todo de una manera progresiva. Y claro, luego él me lo explicaba. Ten en cuenta, Manuel, que estos pacientes, pues alguno de ellos tropieza, se cae, se rompe una pierna, se rompe un brazo y ya pasa al régimen hospitalario. Una vez que pasa al régimen hospitalario, tiene que estar ingresado ahí durante meses. Si pasamos esta prueba, nos va a dar unos niveles de orientación mucho más bajos, unos niveles de concentración, unos niveles que se va a plasmar en el MED y nos va a situar a un GDS6 sin ningún problema. Eso sí, cuando ya se recupere, pase ya a su hábitat normal, el paciente va a recuperar su GDS. ¿De acuerdo? Bien. En la actualidad no hay un tratamiento curativo del Alzheimer. Lo que sí hay es un tratamiento que aminora la velocidad de progresión de la enfermedad. ¿Basado en qué dos elementos? En los elementos farmacológicos y psicológicos. Hablando del tema de los fármacos, hay dos grupos principales que se están utilizando en la actualidad. El primero de ellos son los inhibidores de la colinesterasa. El inhibidor de la colinesterasa funciona de una manera muy sencilla, no es muy complicado de entender. Como hemos comentado, ahora mismo las investigaciones se están focalizando en el hipocampo y entonces se ha comprobado que en las neuronas del hipocampo, que son las regiones sinápticas que hemos comentado, había un déficit de un neurotransmisor, la acetilcolina. Pues por razones que hasta hace tiempo no se sabía, llegaba aquí la información de dejo el bolígrafo encima de la mesa y luego pues aquí no sabía que dejo el bolígrafo, se producían pérdidas de memoria. ¿Qué estaba ocurriendo?
Pues que había una proteína, una enzima, que estaba bloqueando, que es la colinesterasa, que estaba bloqueando muchísimos de los neurotransmisores acetilcolina que tenían que llegar aquí, a esta región, para felicitar a través de un cambio químico la producción del mensaje eléctrico de las mismas características que el que ha recibido. ¿Qué hace el inhibidor de la colinesterasa? Pues muy sencillo. El inhibidor lo que hace, antes de que la colinesterasa enganche la acetilcolina, lo coge el inhibidor, está la colinesterasa, tal, y entonces ¿qué ocurre? Que libera muchísimo más neurotransmisor acetilcolina que permite elicitar el impulso eléctrico de las mismas características que el anterior. ¿Ves? Mi madre en concreto está tomando el Tontecilo y le está yendo relativamente bien. ¿Cómo funcionan los antagonistas en MDA? Pues funcionan de una manera, pues se siguen focalizando las investigaciones en el hipocampo y se ha comprobado que de la misma manera que había neurotransmisores, que había un número muy pequeño de acetilcolina, en este caso de otro neurotransmisor llamado glutamato había una cantidad desorbitada. Y claro, pues ¿qué ocurría? Que este neurotransmisor, al llegar a la región posináptica, excitaba una reacción química que provocaba un incremento de calcio y provocaba la degeneración de la neurona, provocando su muerte. Por lo tanto, la información, dejo el bolígrafo, dejo el lapicero encima de la mesa, se nos perdía, porque la neurona moría. ¿Qué investigación han hecho para sacar la memantina? Pues muy sencillo. Los receptores de la membrana posináptica se llaman NMDA. ¿Bien? Estos receptores son bloqueados por el fármaco memantina, de tal manera que el glutamato no puede entrar. De esta manera conseguimos reducir el número de glutamato que entra a la neurona posináptica y reducimos los niveles de calcio, por lo cual la neurona ya no muere. ¿De acuerdo? Bien. En el tratamiento psicológico, básicamente lo que se trabaja es las capacidades cognitivas conservadas, ¿no? A través del entrenamiento y la excitación cognitiva. Bien, hay pruebas, cuantas más haya mejor. Yo conozco un par de ellas, Cortex, que está desarrollada por un grupo de profesionales de la salud en Tres Cantos, que tienen una residencia de enfermos de Alzheimer, y trabaja en diversos grados de memoria, lenguaje, orientación, atención, náuseas, praxias y cálculo. Las náuseas es la capacidad para identificar y reconocer estímulos. Las praxias es la capacidad para manipular. Bien. También hay una terapia que está dando muy buenos resultados, que es asistida con animales. Yo hablé con un terapeuta que utilizaba esta terapia y estaba encantado, porque antes de meter los animales en terapia, pues llevaba años con estos enfermos y ninguno de los enfermos se sabía el nombre del terapeuta, pero fue meter el perro y todo Dios se sabía el nombre del perro. ¡Sí, hombre, el perro! ¡Sí, no, claro! Y claro, el terapeuta decía, pues aquí algo falla, porque la estimulación cognitiva estaba funcionando perfectamente. Pero además se producía con los animales un hecho curioso, se incrementaba la autoestima y también se incrementaba la implicación del paciente en la actividad. Cuando el paciente tenía que ponerse, por ejemplo, un lazo, pues no se implicaba tanto en la actividad como cuando se tenía que poner al perro. Cuando se ponía al perro ponía ahí ilusión, vamos. Mientras que, y no solo eso, sino que además su autoestima subía porque se sentía útil haciendo esa actividad. También me comentaba el terapeuta que le llamaba también la atención que se incrementaba su capacidad espacial, ¿no? O la orientación visual-espacial, en el sentido de que en una ocasión uno de los pacientes le comentaba: pues mira, esta tarde no puedo ir a terapia con el perro porque tengo que ir al médico, tengo que hacer los análisis de sangre. Bueno, el terapeuta no le dijo nada, pero claro, comprobó que eso que estaba comentando era cierto, y efectivamente era cierto. Esa información al terapeuta le estaba diciendo que la orientación espaciotemporal en este paciente estaba funcionando.
dudas que siempre puede llevar una enfermedad de este tipo, pero ahí le estaba funcionando correctamente. Bien, también el tema físico va a ser fundamental en un enfermo de Alzheimer, porque va a ser muy interesante que haga paseos, que haga gimnasia, masajes que van a incrementar la actividad y las ganas físicas y psíquicas de vivir. El tema físico es como meter sustrato a las neuronas, se encuentran más fuertes si están trabajadas. Es importantísimo. Bien, y ahora voy a hablar de los cuidadores. Bien, yo soy cuidador de enfermos de Alzheimer, llevo 2 años, mi hermana también. Y bueno, el cuidador pues es toda persona que asiste a otra persona que por su enfermedad pues necesita ayuda para las actividades vitales del día a día. Por mi experiencia, lo comentaba el otro día en la facultad, yo creo que el cuidador de enfermo de Alzheimer debe de ser un profesional de la salud especializado, o cuando menos un familiar que tenga unas capacidades, unos rasgos de personalidad muy concretos, o que al menos tenga los conflictos, 3 o 4 temas importantes bien elaborados, porque si a esa persona tiene miedos, tiene, por ejemplo, sentimiento de culpa, no lo tiene bien elaborado, nosotros no somos culpables de que nuestro familiar haya enfermado. Nosotros tenemos que aceptar, por mucho que hagamos, no vamos a conseguir que el paciente se recupere. Entonces, tenemos que aceptarlo. Hay una terapia que funciona maravillosamente, que es la terapia de aceptación y compromiso, que tenemos que aceptar que nuestro paciente, nuestro familiar no va a mejorar y que tenemos que tener el compromiso de seguir atendiendo el resto de las tareas del día a día. No vamos a vestir a un santo y desvestir a otro, para quien cuida al cuidador. Hace poco se publicó una investigación en el año 2007 en el que se había hecho un estudio de 84 cuidadores de enfermos de Alzheimer en la ciudad de Cartagena. Los resultados de ese estudio eran aplastantes. El 64% de estos cuidadores pues, no tenían la formación necesaria para poder tratar a este paciente, que es un paciente de la recuperación. Pero lo peor todavía es que el 72% de estos 84 cuidadores no estaba capacitado para atender a un paciente, no tenía las capacidades. Por eso os comento que hay 2 elementos que son fundamentales. El primero, lo que hemos dicho, las capacidades, y el segundo, la formación. Tenemos que formar al cuidador de enfermos de Alzheimer, si no, no va a saber qué hacer. Le podemos enseñar, qué es lo que vamos a ver ahora, ciertas técnicas, ciertas estrategias, podemos dar herramientas, podemos dar un bisturí último modelo, pero si no tiene las capacidades para utilizarlo, le va a temblar la mano a la hora de utilizarlo, no lo va a sacar, no le va a sacar el rendimiento que podría sacar, ¿verdad? Entonces, herramientas para el cuidador. Vuelvo a repetir, no hablo de capacidades. Capacidades ya os comento, o al menos 3 básicas, y la 4ª sería el sentimiento de culpa, tenerlo elaborado. Herramientas, acercamiento al enfermo. ¿Cómo nos tenemos que acercar al enfermo? Lo mejor es avisar de nuestra llegada. No podemos presentarnos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Le vamos a sacar de su equilibrio y es muy irascible, por definición, el enfermo de Alzheimer. Tenemos que acercarnos poco a poco a él para no romper esa dinámica que él lleva. El contacto visual y físico es fundamental. Yo veo a mi madre, ¿cómo estamos? Le doy un beso, le doy un abrazo, le hago que se sienta recogida. Tenemos que explicarle qué es lo que vamos a hacer. Pues mira, madre, vamos a sentarnos un ratito, pues nos damos una vuelta, ¿no? Y se lo explicamos con tranquilidad y las veces que haga falta. Vamos al dentista. Ya está, con mucha tranquilidad y sin prisas. Bien, la comunicación verbal, tenemos que adaptarnos a su comunicación verbal. Poco a poco van a ir perdiendo el vocabulario y más nos interesa adaptarnos para conseguir una buena empatía, más nos interesa adaptarnos a su manera de hablar para conseguir una mejor comunicación y sobre todo que nos entiendan. Establecer conversaciones de su agrado, sin duda, vamos a pasarlo bien. Estamos hablando de un paciente, pero estamos hablando de una persona que está bien con nosotros. Las instrucciones deben de ser simples, porque si son completas se nos va de la dinámica de la conversación. Buscar preguntas directas, ¿para qué? Y
cerradas. ¿Para qué? Para que las respuestas sean directas y cerradas, dicotómicas, mejor, sí o no. Bien, tenemos que repetir las cosas hasta que las comprendan. Yo con mi madre, lógicamente, está muy preocupada por el tema del dinero. Oye, ¿esto está a plazo fijo en el banco? Sí, sí. Y a los 5 minutos me lo están preguntando otra vez. Y a los 10 y a los 15, por lo cual eso es un mantra. ¿No? Sí. Pero ya lo tienes que aceptar. Y al día siguiente es como el día de la marmota, te lo va a preguntar otra vez. Por lo cual tú o estás bien preparado, tienes las capacidades bien puestas y tienes las herramientas de la formación, o el tema se cae. ¿De acuerdo? Bien, la comunicación no verbal, la comunicación corporal va a ser muy importante porque nos va a dar mucha información y también la vamos a dar. Vamos a acompañar el mensaje con gestos sencillos. Yo cuando voy con mi madre, venga, vamos al salón o vamos a la calle. Vamos acompañando la parte verbal de una parte corporal, ¿no? Gesticular. Acompañar las preguntas con muestras. Pues yo, si me dice, madre, ¿dónde has dejado las llaves? Yo saco las mías. Pero sepa que esas son mías. Piense que son las suyas. Tenemos que saber escuchar y mostrar sentimientos, sin duda, para que la relación sea fluida y todo funcione un poquito mejor. Tenemos que ser conscientes de sus limitaciones y tenemos que aceptarlo, si no vamos a tener problemas. Tenemos que observar su lenguaje corporal porque nos va a dar información muy rica. Si está continuamente moviéndose o está así, ya pensamos que puede estar nerviosa, algo le puede estar ocurriendo, si está tocando un gráfico, está un golpe, si está relajada y tranquila, la cosa está funcionando. Fijaros la importancia de saber observar e interpretar el lenguaje corporal. Tenemos que demostrar y aceptar cariño, sin duda. La empatía es fundamental. Tenemos que yo continuamente la estoy cogiendo cuando quiero resaltar algún tipo de información, la cojo el brazo, madre, ¿qué tal? ¿Cómo está esto? De esa manera, ese mensaje va a llegar con más fuerza, porque ya estamos utilizando los canales. Bien. Medidas a evitar. ¿Qué debemos de evitar los cuidadores? Pues discutir o levantar la voz. Es cierto que nos va a cansar por lo que estamos comentando, porque no tenemos o capacidades o no tenemos formación, o a lo mejor las dos cosas. Pues discutir o levantar la voz pues nos va a ser bastante fácil que nos veamos abocados a eso. La entonación infantil, y ese tópico de que de pequeños y luego de mayores te convierten en pequeño. Pues no, sigues siendo adulto y además cabreado, porque no te acuerdas de cosas. Bien, hablar en forma negativa no es interesante. Sí es cierto que sí se puede decir para implicar en ciertas actividades, pues yo le digo, oye madre, mira, que me encuentro mal, me ha dicho el médico que me tengo que dar un paseo, venga, vamos. Yo, bueno, quiero hablar, pero tampoco es para que tenga yo que dar un paseo, pero es una estrategia que utilizo para que mi madre salga y dé paseos. Hay que evitar que se sientan evaluados, ¿no? Ya viene aquí otra vez a hacerme un test, pero bueno. Y sobre todo las frases estas hechas de ¿te acuerdas de? Yo alguna vez lo hago para ver cómo reacciona, pero ¿te acuerdas de? Porque una vez me dice sí y no se acuerda absolutamente de nada, ¿de acuerdo? Por lo cual, pues esta nos va a aportar una información interesante. Bien, los cuidadores, por motivo de lo que hemos comentado anteriormente, de que no tengan las capacidades adecuadas ni la formación adecuada, con mucha probabilidad van a desarrollar sintomatología psicosomática. Por un lado, ¿qué síntomas físicos pueden llegar a desarrollar los cuidadores? Pues inicialmente alteraciones del sueño. Si no dormimos bien, tenemos pesadillas, cefaleas, dolores de cabeza, úlceras, vamos a poder encontrar dentro de los cuidadores, anemias, hernias discales y alteraciones del sistema inmunológico debido a los altos niveles de estrés que están soportando. ¿Qué síntomas psicológicos vamos a poder encontrar en los cuidadores? Pues tristeza, irritabilidad, ansiedad, depresión. El conglomerado ansioso-depresivo ha sido valorado en investigaciones recientes y hablan que en torno al 60-65% de los cuidadores enfermos de Alzheimer en España desarrollan una alta sintomatología ansioso-depresiva. Sentimientos de culpa, claro, si no saben elaborarlos, no saben solucionarlos, pues me siento culpable de lo que está pasando a mi familiar. Y conflictos familiares, claro, un cuidador se enfrenta con otro cuidador, ninguno de los dos tiene capacidades o ninguno de los dos tiene formación o ninguna de las dos cosas y vamos a encontrar en conflicto, vamos, pero en barrena, para discutir entre los cuidadores, separación, se va a llevar todo mucho peor.
¿De acuerdo? ¿Qué herramientas tenemos? Porque tampoco vamos a contar lo negativo, ¿verdad? Pues tenemos herramientas. Sí, señor. Pues de apoyo formal, pues la teleasistencia y la ayuda a domicilio que la vamos a poder solicitar a través del ayuntamiento. En nuestro caso, a través de la Concejalía de Asistencia Social, está en la calle del Teide, travesía del Teide. Ahí vamos a poder solicitar pues, que se valore a nuestra madre, a nuestro familiar, perdón, en grados de dependencia. Los grados de dependencia son grado 1, 2 o 3 y pues un asistente social llegará a la casa de nuestro familiar y le hará una serie de pruebas y determinará el grado de dependencia que conlleva. Ya solamente el grado 1, que en este momento tiene mi madre, ya tiene derecho a una teleasistencia y es el tema del medallón y las llamadas telefónicas de control y ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio, creo recordar que son 20 horas mensuales que las podemos separar por horas, por lo cual de lunes a viernes todos los meses estaría al menos una hora, con lo cual además lo que cuesta es ridículo, es un precio significativo, insignificante, pero centros de día que vamos a poder llevarla para que interactúe con otras personas, residencias de mayores y CEAFA. CEAFA es la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer. La página web de esta asociación es muy recomendable porque continuamente están haciendo quedadas, están haciendo cursos de formación para subir el nivel de los cuidadores y que lleven mejor pues, toda esta problemática. El apoyo informal, pues hay programas de formación fuera de los organismos oficiales, grupos de ayuda mutua, es importante este grupo porque son familiares, cuidadores que se juntan y cada uno expone su problemática. Escuchar a alguien que está sufriendo lo mismo que tú, porque hay un desgaste, es importante enfocarlo, en mi opinión, no como una obligación. Yo no tengo la obligación de cuidarlo, yo lo hago porque quiero. ¿Por qué? Porque si metemos obligación vamos a tener una problemática de que no lo hago, de que sufro, mientras que si lo hago porque yo quiero, me voy a quitar ese elemento de obligatoriedad, de sentimiento de culpa que tanto nos va a hacer daño a los cuidadores. Bien, y psicoterapia, claro, si no tenemos ninguno de los dos elementos que hemos comentado anteriormente, pues vamos a caer en el hoyo y vamos a necesitar asistencia de personal sanitario, sin duda. Consejos. A mí más que consejos me gusta hablar de información profesional. El cuidador tiene que aceptar el agotamiento, no es Superman. Está ayudando a su familiar. Hay que evitar el autosacrificio total, ¿no? Yo por mi madre, lo que piensen los demás, la valoración externa, ahí ya entramos en barrera. Yo lo hago porque quiero, voy a hacer todo lo posible, pero sin dejar de atender el resto de mi vida, porque si me focalizo solamente ahí, caigo. ¿De acuerdo? Tenemos que pedir ayuda profesional en los ámbitos que nosotros veamos que estamos fallando y hay que valorar los éxitos y aciertos que tenemos, porque estamos acertando, no vamos a quedar siempre con lo negativo, hacemos el club de los tristes. Y el sentimiento de culpa, hay que valorarlo sí o sí, no somos culpables. Las circunstancias no las elegimos nosotros no elegimos ponernos enfermos, ni tampoco elegimos que nuestro familiar desarrolle una vivencia senil por Alzheimer. Bien, en la organización pues tenemos que clasificar las tareas, hacemos las urgentes, y recordando lo del chiste, cuando todo es urgente pasa a ser todo cotidiano, ¿de acuerdo? Tenemos que aprender a delegar tareas en otros cuidadores, pero ojo, si resulta que nuestros cuidadores están con los problemas que hemos comentado, tanto de capacidades como de formación, pues ¿cómo le voy a decir que me atienda y me haga esto si el otro está en modo ya oscuridad? ¿De acuerdo? Tenemos que, los cuidadores fundamentales, creo que he puesto en vida, tareas agradables sin pacientes. Claro, existe vida después de estar con nuestro familiar, porque no podemos perder el resto de actividades. Y tenemos que incentivar la autonomía del paciente, sin duda. Yo a mi madre, yo la veo lunes, miércoles, viernes y domingo, estoy una hora y media, 2 horas, pues le llevo comida. Pero lo mío no es un cate. No le digo, venga madre, primer plato, segundo plato, del primer plato, lentejas y también el cocido. Del segundo, no.
Yo llevo algo que sé que su alimentación, para tenerla más equilibrada, ella no se guisa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que siga comprando en la tienda, que siga comprando en un supermercado. Lo que quiero es que siga cocinando. En cambio, si yo, porque está un afán protector, y le monto un catering en paralelo, pues mi madre va a dejar de comprar, va a dejar de cocinar. Y lo único que tiene que aprender es el microondas, donde se pone y donde se quita. Estamos fallando como cuidadores de salud. Bien, los cuidadores, pues el cuidado es esencial, el ejercicio físico diario que tenemos que hacer, el desgaste psicosomático nuestro, pues, físico y psíquico es elevado. Tenemos que tener una dieta equilibrada, dormir adecuadamente. Si no dormimos esas 7, 8 horas, Houston, aquí ya tenemos un problema, tenemos que centrarnos en que algo nos está pasando. Y dormir adecuadamente, y las relaciones sociales no debemos perderlas. Aunque nos cueste, aunque no nos apetezca, porque entramos en una barrera, entramos ya en un bucle tóxico. Pues no, venga, vamos a hacer esfuerzo y vamos a ver a nuestro amigo que hemos quedado, porque como entremos en esa espiral de tengo roto después de estar con mi familiar, necesito descansar, nos vamos a ir aislando cada vez más de la realidad. ¿De acuerdo? Bien, y con esto pues damos por finalizada la exposición de Alzheimer. Muchas gracias a todos por Si tenéis alguna duda, sí, me ha parecido entenderte como que los grados son muy claritos. Sin embargo, mi suegra tenía mucha dependencia entre un tipo de Alzheimer, con vida de Alzheimer, muy mayor, 96 años. Pero sin embargo, venía un familiar o una vecina y su comportamiento era pacífico, ya con un grado 5, con un grado de los que has dicho así, no me de la escala GDS. De la escala GDS. De la escala GDS que grado 5, ¿cuánto 5? Y entraba una vecina y se callaba a un familiar. Y en cuanto oía los pasitos y ya calculaba que estaba cerca de la puerta, empezaba su comportamiento, que era constantemente, ¿qué hago yo? 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 No la callaba con nada. Pela patatas, peladas. No sé cuántos, tal. Pues nada, vamos a la calle. En el portal, vamos a casa. O sea, que con el familiar se comportaba de una manera muy pasiva y cuando venía otra persona quiero entender que se volvía más activa. Un poquito más, pero no tenía el comportamiento que tenía cuando no hay alguien. Claro, bueno, tener en cuenta que cuando vas perdiendo capacidades cognitivas, cada vez te ves más dependiente y quieres que tus familiares, que tus cuidadores estén casi constantemente contigo. Claro, pues por eso, ahí es una lucha entre lo que tienes que hacer y lo que debes de hacer. Pero lo que yo digo que no son grados duros, porque luego sí podía tener en un momento determinado un comportamiento mejor. Vamos a ver. Muy poquito, Bueno, pues ese pequeño margen es el real, ¿no? Cuando llega una situación en la que ya las capacidades cognitivas se pierden, esas ya no se van a recuperar. ¿De acuerdo? Vamos a poder trabajar, estimular las que están conservadas, pero las perdidas ya va a ser muy difícil recuperar porque la conexión se ha perdido. Tener esas otras sueltas, o por ejemplo... Va a haber momentos de cierta lucidez. No es todo estrictamente estándar, no es cerrado, hay momentos que pueden llegar a sorprender un poco más. ¿No? Situaciones altamente emocionales tardan más en perderse. La memoria, la amnesia anterógrada, la amnesia de los periodos recientes es la primera que se va a perder, porque están equivocados. La memoria anterógrada, la amnesia anterógrada, la de los eventos que forman parte de nuestra autobiografía, como puedan ser pues, cuando éramos pequeños, cuando empezamos a trabajar, esa memoria ya no se encuentra en el hipocampo, sino en el córtex frontal. Entonces esa va a ser la última que se va a perder. Por eso cuando tú hablas con un enfermo de Alzheimer, siempre te va a estar hablando casi de un mantra, de la joven, de la mental, porque eso sí se acuerda. Su capacidad de memoria reciente es la que está perdiendo poco a poco por el programa. ¿De acuerdo? Entonces... ¿El enfermo de Alzheimer se da cuenta de que tiene la enfermedad? Sí. Durante un periodo bastante largo de la enfermedad, de inicio hasta, podemos hablar, el síntoma que estás comentando se llama anosognosia y consiste en ser consciente de que
tengo esa enfermedad. ¿Qué ocurre? Que cuando ya empiezan a tener en cuenta una cosa, lo primero que se pierde es la memoria. Si yo ya empiezo a tener suspicacias, sospechas, ideas paranoides, hablamos de casi psicosis, cuando yo dejo aquí el bolígrafo, me voy a dar una vuelta, cojo el bolígrafo, lo dejo en otro lado y vuelvo y digo, vale, el bolígrafo que he dejado aquí, ¿dónde está? Empieza a haber sospechas. Aquí hay alguien que entra en mi casa, nadie sospecha que entramos en casa y el siguiente también. Y eso que no tenemos ya. ¿Por qué ocurre eso? Porque no recuerda los hechos recientes, porque tenemos el hipocampo alterado. Entonces, ella dice, no, aquí he dejado la silla aquí puesta y cuando he venido alguien me ha movido, con lo cual eso es que hay alguien. Y desarrolla un síndrome que se llama el síndrome del inquilino fantasma. Considera que hay alguien que le está moviendo las cosas solo para fastidiarles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia. Esta sintomatología va a ser la que va a llegar a desarrollar psicosis. Que es lo que poníamos, la base de la psicosis es la idea delirante. Posteriormente, en estadios finales, o no, que hay otras veces que no ocurre, pero el número importante de la Alzheimer, que están en el grado 6, 5 o 6, se produce la presencia de alucinaciones visuales o auditivas. El paciente ya empieza a ver cosas, escuchar cosas y se junta la idea paranoide de sospechas suspicacias de que me estás moviendo las cosas, de que no encuentro el teléfono. Mi madre y la mujer, pues hay veces que mete el teléfono en el microondas. Y pues se va en su idea de creer que nadie le coja las cosas porque no es capaz de controlarlo, pues entonces pues lo guarda. Claro, lo guarda ahí que luego no hay quien la encuentre. Yo tengo el máster de buscar cosas en casa de mi madre. Y tengo un laude. Tengo, vamos, un laudeón. Aquí tienes urgencias. ¿Perdón? Que si tienes urgencias para buscar cosas que se pierden en las casas. Yo quería... Sí. He comentado contigo que trabajo en la asistencia voluntaria y hay dos cosas que se me han planteado hace poco. Tú has dicho repetir cuando no... Sí, no cuando son capaces. una tarea no es entendida o cuando hay que decirle, madre, vamos a salir a este sitio o vamos a hacer esta cosa, ella a los 2 minutos ya se le ha olvidado lo que vamos a hacer. Claro. Y hay que volver a repetírselo. Sí, pero cuando se trata de estar ejercicios que me vienen dados, lo que tengo que hacer, porque depende de su estadio o tal, entonces he captado quizás el repetir, mejor repetir que no explicar con otras palabras. O no te Vamos a ver, ella ella no se acuerda de lo que has dicho, con lo cual puedes utilizar lo mismo para tu tranquilidad. Es mejor repetir lo mismo porque no tienes que improvisar. Si utilizas nuevas palabras, es como si... empiezo de nuevo. Efectivamente. Es que esa sensación me da Claro, rabia. lo que interesa es que el cuidador se encuentre arropado también. ¿Quién cuida al cuidador? Lo mejor es que el cuidador ya sepa las limitaciones del enfermo y que con toda tranquilidad se lo explique una vez y otra vez. Yo ya te digo que yo a mi madre, con el tema del dinero, pues todos los días 6 o 7 veces. Pero eso es ya una cosa, que 6 o 7 veces. Y nada, sí, nada, lo que tú digas. Pero claro, eso es un entrenamiento, porque hay gente que viene estresada, viene por las problemáticas del día a día, y dices, pues yo tengo aquí que ponerme a hacer esto, y esto es una penalidad. Sí, eso es una pena, pero es que vamos a hacerlo porque queremos y vamos a ayudar, sabiendo en todo momento que somos conscientes de que es un enfermo. No vamos a exigirle lo mismo que podemos exigir a una persona normal, ¿no? Sí. Y otra cosa, la frustración que se les produce cuando no tengo series de trabajo, ¿no? Depende del dinero, cantar, que les gusta mucho, claro. una frase y ellos continúan, boleros, tal, ¿no? Claro. Entonces, ya hablando con la coordinadora, evidentemente, tengo pautas y tal, y estamos protegidos y tal. Entonces, sí me ha dicho, cuando el primero no funcione, el primer ejercicio de una serie no funcione, déjalo. Todo lo más al segundo, no insistan, porque sí se me ha... He captado la frustración que se les produce. Claro, claro. Ellos, otro igual. Entonces, Claro, sin duda. claro. Pensar por un momento que estos pacientes están intentando colaborar, pero no tienen las capacidades cognitivas conservadas y por mucho que lo intenten, volvemos a recordar que capacidad cognitiva perdida es muy difícil de recuperarla porque hemos hablado que las neuronas mueren. Es
hecho ya no se regeneran tanto, es cierto, se defina ya que la neurogénesis existe, esa es una teoría aceptada en la actualidad, recientemente, en 1998, un grupo de investigadores llegó a la conclusión de que efectivamente en el cerebro humano adulto se producía neurogénesis, en concreto en el hipocampo, curiosamente. El análisis fue post-mortem, no era un paciente y claro, se produce una frustración de él. Si insistes, la frustración va a incrementar, porque pues, es que no puedo hacerlo, me siento mal, porque encima parezco tonto, van a pensar que soy tonto. Y no es una enfermedad que tiene esas características y que tenemos que armarnos de mucha paciencia, tanto el cuidador como el propio paciente. Nosotros, digamos, siendo más mayores, decimos habitualmente ya que estamos perdiendo memoria, yo me acuerdo el teléfono de mi hermana, ¿no? El nombre, qué calle era aquello y tal, pero seguimos, es que ya somos mayores y perdemos, y es habitual entre nosotros los que hablamos y tal, pero luego ya, cuando, en el caso de mi madre, que ya no, pues, que no te acuerdas de nada, ya no la podíamos dejar sola, todas esas cosas, y vamos al médico, la trata, y ¿qué tiene? Demencia. Sí, demencia se lo olvida más que a los que todavía no recordamos cosillas, ¿verdad? Y el Alzheimer, y se murió, que con demencia seguir, pero sin llegar al Alzheimer, porque el otro dice, no, tiene Alzheimer, y entonces otro tratamiento. Es muy parecido, o es un grado más, o no, o se queda con demencia, o puede pasar directamente al Alzheimer. Vamos a ver, cuando queremos realizar un diagnóstico diferencial, es decir, esta es la patología, esta es la enfermedad, no importa tanto el hecho de clasificarla como el hecho de que se está produciendo una demencia. Bien, hay una pérdida de capacidades cognitivas. Lo que va a valorar el neurólogo es que tienes problemas en la memoria, tienes problemas en la orientación, en el lenguaje, y dependiendo de esa problemática, pues te van a diagnosticar, te van a recetar unos fármacos u otros. También es cierto, esto a lo mejor no queda bien decirlo, pero los fármacos, los neurólogos, los médicos, te dan inicialmente un fármaco para ver qué tal evoluciona sobre ese fármaco. Si ese fármaco no es bien tolerado por el paciente, tiran de otro. Vamos a ver, los protocolos llegan hasta cierto punto, no son exactos. Prueban primero uno que se funciona, perfecto. A mi madre le funcionaba muy bien el donepezilo, pues se queda con él. Y él ve que ese fármaco vuelta, pues tira de otro, que hay varios, pues todos, pero hay muchos más, ¿de acuerdo? Y no es tan importante efectivamente realizar el diagnóstico diferencial, poner etiqueta, que tratar los síntomas, ¿de acuerdo? En clínica, en general, lo que nos necesita es en dar un apoyo terapéutico, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de esta persona, vamos a atacar a los síntomas. Si estuviéramos hablando de forense, que era mi trabajo anteriormente, pues ahí no, ahí tienes que llegar hasta el milímetro y decir qué tipo de enfermedad es, pues es Alzheimer, tal, grado 4, grado tal, pero estamos hablando de pacientes, y el paciente está dando síntomas. Una pregunta, por favor, para que no nos llegue el Alzheimer. ¿Qué podemos hacer que no sea llegar a la adolescencia? ¿Qué debemos hacer? Yo voy a comentar... Perdón, ha preguntado que ya tenemos pérdidas. Para que no sea mayor, ¿qué tengo que hacer? Yo, vamos a ver, lo que hay por ahí, no hay ningún protocolo que deba de seguirse, desgraciadamente, no lo han hecho. Bueno, todos somos distintos también. Cierto, cada uno tiene su manera de ser, tiene su organismo, pero lo que sí es cierto y evidente es que recomienda hacer ejercicio físico diariamente. Vuelvo a repetir que el ejercicio físico es una especie de sustrato que mejora la calidad de las neuronas, fundamental. Se nota. Segundo, vivir moderadamente el estrés. Moderadamente significa que no nos metamos en esa rueda de ir estresados, porque el estrés mata. ¿De acuerdo? Una alimentación equilibrada y desgraciadamente no puedo decir nada más porque es que no hay un protocolo a seguir. Me encantaría deciros lo que es ¿El ejercicio físico a nuestra edad cuál es? Pues bien, bueno, yo te voy a decir una cosa.
Yo conozco gente con 76 años que está jugando al tenis y me gana. Yo soy marido, juego dobles y yo, bueno, el problema de la lógica no muy bien, pero gente de 76 años que al haber estado haciendo deporte toda su vida tienen unas capacidades físicas y cognitivas, mentales, que te dejarían realmente impresionado. Ezequiel, que es mi amigo y compañero, sabe de lo que estoy hablando. Es gente que lleva toda la vida haciendo ejercicio y que tienen unas capacidades cognitivas que con 76 años están vendiendo en el Wallapop cosas. Se meten en el app en su móvil y se ponen a vender cosas. 76 años estamos diciendo. Y funcionan realmente de cine. Por lo tanto, la actividad física, ¿cuál sería? Entiendo, si no has hecho mucho deporte durante tu vida, ponte a andar, pues natación es muy completo, pero a ritmo normal, no vamos a ritmo de récord mundial porque ahí no morimos. Pero un deporte pausado, tranquilo, diario, que nos veamos cansados, que lleguemos a la cama cansados y durmamos mejor. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Yo esa parte la recomiendo de todas todas porque estoy viendo esta gente que los conozco desde hace más de 15 años y es como una especie de micromundo. Yo veo a gente de 76 años que juego con él, te digo, me sacude, y digo, pero no es posible. Y te pones a hablar con ellos y bueno, me da gusto. Y cojo a gente de 50 años, de 45 años, bueno, tiene menos fondo físico que una canchoas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo importante de hacer una actividad física, no excesivamente exigente, pero sí andar todos los días una hora, a un ritmo que vosotros vayáis bien y no perderlo nunca. O lo combináis con natación y siempre, que me llama mucho la atención, esta gente tiene una manera muy positiva y optimista de ver la vida. Es gente que se relaciona mucho, relaciones sociales amplias, es gente que siempre te está hablando de temas positivos, siempre construyendo, es un auténtico lujo. Eso es solo lo que tengo con ellos, son terapéuticos, como Ezequiel. Es gente que te ilumina cuando hablas. Es un placer. Muchas gracias. Que los enfermos de una convivencia suelen recordar más lo antes, ¿no? Claro, o sea, tienen esa memoria récord. Claro, por las habilidades. Estuvimos hablando de una de las dos lesiones, que es los ovillos neurofibrilares, afectan inicialmente al hipocampo. El hipocampo es el centro principal, es clave en la memoria y en el aprendizaje. Entonces, el hipocampo funciona como el primer elemento de recuperación de información, ¿no? Pero información reciente, ¿bien? Si yo cojo una linterna como esta y la dejo aquí y pasan 2 minutos, la información está en el hipocampo, ¿de acuerdo? Pero esa es la que se encuentra afectada en primer lugar por los ovillos neurofibrilares, que son los realmente tóxicos. Mientras que las placas seniles juegan un papel importante, pero lo que realmente está haciendo polvo ahí son los ovillos neurofibrilares. ¿De acuerdo? ¿Por qué los recuerdos antiguos de cuando éramos jóvenes no se olvidan tan fácilmente? Tiene que desarrollarse mucho la enfermedad para que nos empiece a atacar. Porque esos recuerdos se encuentran en el córtex cerebral. En la corteza frontal es donde se encuentran. Forma parte de nuestra identidad. ¿De acuerdo? Es nuestra memoria autobiográfica y es la que llevamos toda la vida con ella. Ya no está en el córtex, está en el córtex. ¿Y te acuerdas de lo hace muchos años? Claro, porque todavía los ovillos neurofibrilares no han llegado. Y los ovillos son los que están haciendo más daño. Si recordáis, lo que hemos estado comentando, los ovillos empiezan en el hipocampo y de ahí se extienden al resto del encéfalo. Pero claro, tardan mucho en llegar a lo que es la corteza, las cortes, las áreas 9 a 12 del local. Y por eso es por lo que siempre van a recordar estas demandas de sus historias de juventud. El campeón que estaba luchando.
ahí no tengo conocimientos del tema. Sé que sí se puede desarrollar patologías, lo que he estado comentando, hay demencias mixtas. Puede ser que, todavía está en investigación, puede ser que una demencia tipo Alzheimer desarrolle una demencia vascular, que haya sido la demencia vascular la que haya desarrollado el Alzheimer. Son mixtas. No sé si todavía un conocimiento completo de esa pregunta. Pero es posible, ¿no? Puede ser. Hay investigaciones recientes que van muy avanzadas en esa línea, pero no están publicadas. Claro, hemos comentado que las neoplásicas cerebrales, las demencias cerebrales, son células de meningioma, que es el tumor en la unión entre el céfalo y los huesos, y eso degenera en una demencia. ¿De acuerdo? Y es cierto que hay esa asociación. Si hablamos de esto, de este tipo de tumor, pues el meningioma sí llega a desarrollar un proceso demencial. ¿De acuerdo? O sea, primero empieza el angioma. Sí, primero aparece el meningioma y posteriormente se desarrolla la demencia. Claro, así es. El Ayuntamiento de Madrid y la calle Montesa tiene un programa importante para personas de género, y si te acercas y vas, te hacen un diagnóstico ¿Al fundador? No, al que puede ya tener alguna duda de si es un Alzheimer incipiente. Entonces te hacen un diagnóstico precoz en el que te quedas absolutamente tranquilo. De la fase en la que se encuentra. Sí, son pruebas psicotécnicas. Sí, de psicodiagnóstico, neuropsicológicas. Sí, y en algún caso está en conjunción con un programa de clínico. Entonces, en algunos casos, hay un voluntariado que cada 2 años lo pide. Yo como persona sana, afortunadamente de momento, ya llevo 4 años. Entonces, en el clínico se hacen pruebas clínicas. Y entonces está en conjunción, pero en Montesa te dejan, se pide hora, vas. Yo fui por pues esas faltas de memoria. Claro. Y me dejaron tranquila, que ese momento no. Pero ocurra dentro de locura. Claro. Recordar que lo que hemos comentado también es que 10 o 15 años antes de que aparezcan los primeros síntomas del Alzheimer, ya se están produciendo las primeras lesiones, por lo cual vais a daros cuenta de que vais a empezar a tener quejas subjetivas de pérdida de memoria, vais a dejar las cosas en un sitio y luego ya no sabéis dónde las habéis dejado. Eso es el inicio de las primeras lesiones que hemos comentado, de estas dos de los ovillos y de las placas. Por favor, me parece que yo he oído algo decir a usted sobre el angioma. ¿Eh? Un angioma. Angioma. ¿No se ha mencionado? No, yo no lo he visto. ¿Me puede decir si tiene algo que ver el angioma con esto que estamos hablando? ¿Con el Alzheimer? Lo desconozco. ¿Tiene que ver nada? No, lo desconozco. No digo que no tenga nada que ver. Digo que no tengo conocimientos para que... No tengo conocimientos de que haya una relación, que puede ser. Si tú has dicho meningioma, ¿no? Lo que sí he dicho es que meningioma. ¿Qué es eso lo que Sí, el meningioma, un tumor en la unión entre el céfalo y el hueso, produce a la larga, puede llegar a producir, no en medicina, en clínica, no se puede decir que 2 más 2 siempre son 4, ¿de acuerdo? Sí. Hay tendencias, hay protocolos que indican que efectivamente es así, pero hay veces que no se cumplen esos criterios, ¿de acuerdo? Yo no tengo conocimiento de eso, no digo que no exista. Muchísimas gracias a todos.